Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcari y hoy vengo a hacer un análisis reacción de Cristina Aguilera, que estuvo en la Torre Eiffel y cantó una canción de musical. Saben que yo enloquezco con esto. De la canción de Sound of Music, del musical de Sound of Music, My Favorite Things. Así que vamos a ver allá qué nos transmite después de la intro. Acuérdate que si te gusta este tipo de reacción, podés suscribirte al canal, claro, haciendo un tuki en suscripción en campanita. También podés dejarme un comentario acerca de lo que te transmitió la canción a vos en la cajita de comentarios. Y que bueno, tengo que ir fraccionando. Quizá nada más use algunas partes de la canción porque seguramente tiene mucho derecho de autor, pero bueno, quizá también ponga la original y alguna otra versión para hacer comparaciones y demás. Vamos a ver lo que depara el destino. Vamos allá. ¡Ay, qué hermosa que estaba! Bueno, comenzó muy navideña la cosa, muy navideña. La canción es como un cuento. Es más bien un cuento, es una niñera que está cuidando de un montón de chiquititos, que son los hijos de, bueno, no importa, hay que ver el musical, pero obviamente es un cuento, así que tiene este aire de cuento, pero no es navideña, pero bueno, va bien con el tinte navideño. Vamos a ver cómo lo cuenta ella. ¡Ay, las bailarinas! Oh. ¡Wow! Ella lo que tiene es el uso del melisma, ¿no? Entonces, a la canción, que es totalmente maternal, entre comillas, ¿no? Porque es como una madre sustituta que está conteniendo a los chiquititos en una tormenta. De pronto ella le da un tinte un poco más, por como lo vemos, más sensual, más sexy, pero también en la parte escenográfica y coreográfica vemos que el vestuario hace ver a las chicas como una especie de cajita musical porque hay bailarinas y bueno, el tinte navideño le da un poco ese espíritu de cuento, pero bueno, vocalmente está bárbara, ella está preciosa y demás. Ella lo que tiene es que es una cantante con mucho poder vocal, una mezzo soprano con un poder vocal muy fuerte. Entonces cuando pasa su voz de cabeza, hace esos falsetes que se hacen notar que realmente quedan divinos. Vamos a dejarla a ella, además de ser preciosa, y eso llama mucho la atención de la gente, más allá de lo estético, ¿no? Te impacta por su poder vocal, por su agilidad melismática. Escuchan. Claro, la magia está, pero está puesta desde otra perspectiva. Yo como tengo metida en mi cabeza el cuento y la historia, es como que está puesta en otra perspectiva. Está contando una historia, pero de un modo un poco sensual, un poco que no me lleva al musical, no me lleva a el verdadero objetivo de base que tenía para transmitir el musical. No significa que no se pueda cantar de otra manera. Ella le está cantando a su manera y es muy sensual, no puede dejar de ser lo que ella es. Ella es sensual y lo cuenta a su manera y lo canta divinamente con una voz muy proyectada, muy bien afinada, muy bien colocada.
Claro, esto no. Ah, se dan cuenta que esto no es nada, nada maternal. Es muy, muy, la coreografía es muy, muy sensual. También uno puede pensar que todos tenemos un poco esos miedos a las tormentas y a las cosas malas que nos pueden pasar en la vida. Y bueno, es para adultos. ¡Wow! Ese agudo es maravilloso. Se fue su voz de cabeza, que bueno, ella puede llegar a ser un hilo en su voz, desde un podar muy, muy en graves, muy profundo, ir a un hilo de voz y queda maravillosa. El lugar es fantástico, ahí atrás se ve la torre, ¿la ven? Hermoso estaba adornado París. Wow, eso. ¡Ay, qué lindas las bailarinas! Hermoso, hermoso. Me encanta, me encanta. Sobre todo las bailarinas le dan el toque mágico. Ella le da el virtuosismo vocal, la interpretación también, porque bueno, está interpretando como una gran diva que ella es. No puede dejar de ser lo que es. Obviamente no es un cuento de maternal hacia los niños. No, no está contando eso. Pero sí el mensaje lo deja. Qué distinta que está de cara. Ese falsete, ¿lo vieron? Iba bien, bien desde lo profundo, se fue bien a la cabeza. Es muy virtuosa, eso nadie puede decir lo contrario. Es maravillosa, Cristina. Hace versiones de las canciones, las agarra y las hace realmente únicas y se apropia de la canción. Más allá de querer hacer un homenaje a esta hermosa canción. ¡Ay, qué hermoso que estaba el lugar! Hermoso, hermoso todo. En la orquesta, miren los violines, vientos, todo hay. Realmente hay de todo. Coros. ¡Ay! ¡Wow! Hermoso. Hermoso, miren qué hermosa que quedó ahí. Vamos a ponerle un espectacular, espectacular, realmente hermosa. Pero, sinceramente, vamos a ponerle el aplauso que merece. Cristina, por algo te adora tanto la gente, por su virtuosismo y demás. Pero yo voy a tomarme el atrevimiento de buscar la versión original, ponerla en puerta y vamos a ver si podemos ver, aunque sea un poquito. Después voy a fraccionar un poco todo este video porque si no va a quedar muy largo, en las mejores partes si puedo, para que veamos un poco cómo venía la historia. Ella es Julie Andrews, perdón mi pronunciación, ya saben cómo era la historia, ¿no? Realmente de dónde venía la historia del musical que se ha mantenido relevante durante años y años, no solo por su melodía pegadiza, que ahora quería buscar la letra porque acá tengo la letra, mis cosas favoritas, My Favorite Things, que realmente es un mensaje que es atemporal, es un mensaje que nos lleva al alma. Bueno, no les quiero hacer esperar, allá vamos.
A ver, esperen. No, tengo que cambiar acá. Porque esto no lo hice nunca. Acá está. Ahí está. I just try and think of nice things. What kind of things? Oh, well, let's see. Nice things. Ven que Daffodils, es... green meadows, skies full of stars, raindrops on roses, and whiskers on Está hablando con las kittens, white copper chicas. kettles and Ay, warm qué woolen linda. mittens, brown paper packages Con tied up with niños. strings. These are a few of my favorite things. Los chicos asustados, ella tratando de contener a todos los niños que se asustan en una tormenta y diciéndole que justamente que uno piense en rosas, en bigotes de gatitos, en cosas lindas cuando uno tiene miedo. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and Ponis sheets color with crema. noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Ay, las chicas con vestidos blancos, con fajas de satén azul. O sea, les muestra a los niños que no tienen que tener miedo. Y es totalmente diferente el mensaje del musical a lo que mostraba Cristina. No significa que esté mal o bien, significa que es otra cosa, nada más. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. La voz es de una soprano. Es clara, limpia, en agudos. Y también hay fraseo, hay cosas habladas y hay expresividad en lo que cantan, ¿no? Que de pronto, ¡oh! o things, y pone aire. Todas esas cosas son muy del teatro musical, porque lo está viviendo y está contando la historia a los chicos. Entonces de pronto se da el permitido de hablar, necesita hablar mientras está cantando en el mismo tempo. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad. El vibrato precioso. My favorite things, and then I don't feel so bad. Es cuando alguien para no sentirse tan mal, le cuenta todas estas cosas bonitas, que uno tiene que pensar cosas bonitas cuando uno se siente mal. Does it really work? Of course it does. You try it. What things do you like? Tootsie Christmas. Ay, toda esta parte hablada. Ah, qué cosa más tierna. Telegram. Birthday present. Any present. Yes. Ladybird. What? Cat. A good sleep. So Gesundheit. Qué lindo. Bueno, hasta ahí. También tenemos otra versión. Vamos hasta ahí porque si no se hace muy larga la reacción, ¿no? También tenemos otra versión que vamos a ver si se ajusta o no se ajusta, que es la de nuestros queridos Forestella, que también la hicieron, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos transmiten ellos en este caso. Ahí va. Bueno, acá vemos que Elsa es un juguete. Nos está contando un cuento. Como no está la niñera, lo cuenta desde los juguetes. Está muy buena la apuesta de los Forestella. Yo ya la tenía, pero me la bajaron. ¡Minkyu! Kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Ay, Minkyu, cómo te quiero. The Whom. Ah, nuestro querido Peter. Jungo, perdón. Jungo, The Home. ¡Ay! Los divinos de Minkyu, que tiene esa voz tan maravillosa. Están contando el cuento. En este caso, los tres están contando el cuento y están contando
las cosas buenas en las cuales tienen que pensar. Y es maravilloso. Cada uno en su tesitura, Dujun con su voz más de barítono tenor, por ahí. Pita más, o Yungo, le digo Pita, pero es Yungo. Yungo con su voz más de tenor y contratenor, lo mismo que Minkyu con su voz bien filosa y divina de tenor. Y seguramente en cualquier momento aparece Warrim. Cuando él se siente mal, y claro, lo malo a lo grave. Qué linda voz que tiene. Cuentan mucho la historia. Ellos con sus voces cuentan mucho la historia. Ahí hizo una voz de las chicas, ¿no? Justamente las novias, hablaba de ahí. Chicas de vestidos blancos con fajas de rosas azules, ¿no? Sí. Copa. Hasta. Ay, el contratenor es impresionante. ¡Ay, el bajo de Warrim! ¡Dios mío, Dios mío! Ahí hizo una voz como When I feel, no sé qué dijo, When I'm feeling, creo que dijo algo así, pero todo con su voz tuan. ¿Por qué? Porque él está en un personaje, no sé si está haciendo un muñequito, un robotito, algo. Y bueno, él en ese momento se puso en ese juguete. A mí me transmite mucho más, me está transmitiendo más la historia del musical. A mí, en lo personal, esta interpretación que la de Cristina, porque la de Cristina es navideña, pero es sensual y no tiene que ver con niños. Y esta yo sí se la mostraría a los chicos, por ejemplo, ¿no? Obviamente que habla también de que hay cosas malas que pueden pasar cuando un perro muerde, cuando me siento triste, pienso en estas cosas y no me siento tan mal. Acá, con la voz grave. Ay, esas armonías por el piel de gallina. Ay, Dios mío. Mira cómo, fíjense cómo rompió la voz. Yungo te sorprende por esas cosas, porque de pronto está en un agudo de soprano y de pronto te baja una voz rota. Ay, mira la voz de... Wow. Wow. Ay, esa risotada, por Dios, es una locura esto. ¡Ay, qué lindo que suenan! ¡Qué hermoso que suena! ¿Ah? ¡Ay, me puse! ¡Ay, por favor, ese final! Las chicas se enloquecen. ¡Ay, por Dios! Vamos a poner aplausos para todos. Las tres interpretaciones fueron maravillosas. ¿Cuál mejor que la otra? Ninguna. La original siempre va a ser la original. La original es la que todos se basaron. Realmente una maravilla. Y debe haber más. Yo, lo que pasa que, bueno, ya la de Forestella la tenía y después se me bajó por derechos de autor. Esperemos que esta vez sobreviva un poco más. Ahora vamos a ver si queda la de Cristina. Y la original realmente no la tenía porque, bueno, yo la amo. Porque, bueno, tengo todo lo que sea comedia musical, teatro musical, como le dicen.
Acá en Argentina se dice comedia musical a todo, pero en todos los países se dice teatro musical. De onda, suscríbete. Tuki, tuki, tuki. Y nos vemos en la próxima reacción en cuanto pueda. Los quiero. Chao, chao.